Hola, profesor. Buenos días. Buenos días, Emiliano. Bien, chicos, activen su cámara, vamos a iniciar. Sí, yo creo que por parte. Ya, activen su cámara, por favor, Diego Obregón. Profesor, ya no tengo cámara. Oye, desde el año pasado Sí, profe. hay que hacer una apoyada, una chanchita, he dicho. Sí. Ya, a ver, bien, ahí en la pantalla ustedes están viendo el tema que vamos a ver el día de hoy. Sigue llegando tarde.
Bien, el tema es lógica proposicional. Me parece que el año pasado ya hemos llegado a este tema, ¿sí? ¿O no? Bien. A ver, ¿qué es la lógica? ¿Qué cosa es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia las estructuras o formas del pensamiento humano. O sea, cómo piensa, ¿no? ¿Cuál es su estructura del pensamiento de las personas, ¿no? Las leyes y los principios que ellos rigen para llegar a la verdad. Muchas veces nuestro pensamiento no sigue un proceso lógico, por eso es que nos equivocamos. ¿Sí o no? Eh, Muchas veces eh, la lógica no tiene que ver con el sentido común. A veces nosotros cuando tratamos de deducir algunas cosas no seguimos las reglas lógicas o las leyes lógicas que nos permita verificar si eso es verdad en realidad o no. ¿Sí? Por eso que muchas veces nuestras conclusiones son erróneas, ¿no? Las computadoras, por ejemplo, tienen un programa de lógica. Eso les permite llegar a la respuesta correcta, ¿no? Sin equivocarse, ¿no? Entonces, los que estudian programación, por ejemplo, hacen redes, ¿no? Hacen mallas lógicas de tal manera que cuando uno ingresa a tal o cual programa, las cosas sean las correctas, pues no salga otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la lógica en realidad es el lenguaje de la matemática, ¿sí? Ahora, para hablar de lógica, tenemos que ver una serie de conceptos que van a permitir que tú puedas trabajar con esto, ¿sí? Presta bastante atención porque esto tiene bastante contenido teórico, ¿sí? Pues la idea es que tú al final puedas determinar si una proposición es verdadera o falsa según su estructura, ¿no? ¿Está bien? Bien. Vamos a empezar. La lógica proposicional es una parte de la lógica. La lógica en realidad tiene dos partes, la lógica inferencial y la lógica proposicional. La que nosotros vamos a ver es la lógica proposicional, o sea, de la que habla de las proposiciones, ¿sí? ¿Está bien? Para hablar de proposición, primero tenemos que hablar de enunciado, ¿no? Un enunciado es una frase o una oración que uno utiliza en el lenguaje común, como por ejemplo, todo hombre es político, ¿no? Es un enunciado, ¿sí o no? Es una frase. La luna es un satélite. La ciudad histórica de Tacna. Y así, hola, ¿cómo estás? Tráeme el plato, lava tu pantalón, qué sé yo. Son expresiones que uno utiliza. A eso se llama enunciado, ¿sí? Puede ser un enunciado verbal o un enunciado matemático utilizando símbolos matemáticos. Por ejemplo, 2 más 5 igual a 10, por ejemplo, ¿no? Que son enunciados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es una proposición lógica? Escucha para que después no te confundas, Daniela, ¿sí? Una proposición es un enunciado que tiene la propiedad de ser verdad o ser falso, nada más. Uno de ellos, no los dos, ¿sí? Las proposiciones son enunciados cerrados. ¿Por qué se dice cerrados? Porque o bien es cierto, o bien es verdad, o bien es falso. Por ejemplo, Daniela, si yo te dijera que 2 por 7 es 25, ¿tú qué dirías, verdad o falso? Falso. Es falso. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que es falso? Porque 2 por 7 es 14. Digo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, las proposiciones tienen esa propiedad. Tú puedes determinar su veracidad o su falsedad. Ahora, el hecho de determinar la verdad o la falsedad, eso va a depender de tu conocimiento, pero no, porque en este caso 2 por 7 es 14, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que Dante Alighieri fue escocés? ¿Tú qué me dirías? ¿Verdad o falso? Eso sí, 12. Claro, pero no sabes, no es porque no sepas, sino simplemente, no, mejor dicho, no sabes si es verdad o es falso, no porque sean vivos, sino porque simplemente tú no sabes dónde nació. Pero esa proposición puede ser verdad o puede ser falso, dependiendo de dónde vive, dónde nació, sí o no. ¿Sí? Entonces, sí es una proposición, porque es verdad, ¿no? O es falso. Es falso, porque Dante Alighieri no fue escocés, fue inglés, ¿no es cierto? Entonces, y así, entonces,
Muchas veces esto no tiene que ver con la dificultad de saber si es verdad o falso, sino con la dificultad de tu conocimiento como cultura general. O sea, tienes que saber cosas, ¿no? Porque eso va a depender de que tú digas que es verdad o es falso, ¿no? Bien, entonces, las proposiciones lógicas son enunciados cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque uno puede determinar que es verdad o es falso. ¿Está bien? Entonces, no te olvides. Ahora, para representar matemáticamente las proposiciones, uno utiliza las letras minúsculas, ¿sí? P, Q, R. Por ejemplo, acá abajo tengo dos ejemplos. La proposición P dice, Lima es la capital del Perú. ¿No? Esa proposición es verdadera porque Lima es su capital, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? La proposición Q es 6 más 8 igual a 10. Eso es falso porque 6 más 8 es 14, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo determinar su veracidad o su falsedad. A esto se le llama valores de verdad de la proposición o su valor veritativo, ¿no? ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición P? Verdad. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición Q? Falso. ¿Cuál es su valor veritativo de la proposición P? Verdad. ¿Cuál es su valor veritativo de la proposición Q? Falso. ¿No? A este tipo de enunciados que uno puede determinar su falsedad o su veracidad se llaman proposiciones. ¿Está bien? Hay algunas cosas que no son proposiciones, como por ejemplo las órdenes, ¿no? Si yo te digo, hey, tráeme tu cuaderno. ¿Cómo saber si es verdad o falso? Esa es una orden, yo no puedo saber si es verdad o falso, ¿sí o no? ¿Sí? Las preguntas, por ejemplo, no son proposiciones, ¿no? Las preguntas no son proposiciones, ¿no? ¿Cómo te llamas? Eso no se puede determinar su veracidad. Entonces, hay algunos enunciados, ¿no? Que no son proposiciones, como las órdenes, las preguntas, los deseos, las exclamaciones, no son proposiciones lógicas, porque no se pueden cualificar si es verdad o es falso. ¿Está bien? ¿Qué es una variable? Ustedes en álgebra trabajan con variables. ¿Qué es una variable? No, es una letra que puede tomar muchos valores, ¿sí o no? Eso se llama variable, ¿sí? En lógica, a los enunciados abiertos se le llama función proposicional, ¿no? ¿Qué es un enunciado abierto? A ver un ratito. A ver, ¿dónde estoy? Por acá. Después lo borro. Voy a escribir un ratito, ¿ya? A ver, voy a preguntar. Adriana, la siguiente expresión, por ejemplo, digo, 4 más 7 igual a 11. ¿Esta es una proposición o no? Sí, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad. Es verdad, esto es verdad, es cierto, ¿no? Es verdad. Yo puedo determinar que eso es verdad. ¿Sí? A ver, la siguiente, Adriana. Si te digo que 4 más 2 es mayor que 3, ¿será una proposición o no? sí, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es falso. O sea, uno le puede determinar su valor de verdad, ¿sí o no? Ya está. El siguiente, Adriana. X más 3 igual a 7. ¿Será una proposición, sí o no? sí, ¿Por qué? porque se puede ya. ¿Se puede hallar? No, no, así como está. Hay un resultado ¿Es verdad o falso? Así como está. ¿Es verdad o es falso? falso. ¿Y por qué sabes que es falso? Miren, de esto de acá no se puede saber si es verdad o falso, porque eso va a depender de qué valor tome esa X que está acá. Por ejemplo, ¿no?
Si esa X es igual a 1, esto sería falso. Si X fuera igual a 5, también sería falso. Pero si X es igual a 4, sería verdad. Entonces, para ciertos valores de X, esto va a ser falso, y para ciertos valores de X va a ser verdad. Y una proposición no funciona así. La proposición o es verdad o es falso. No se puede decir puede ser verdad o puede ser falso. En este caso, esto no es una proposición. ¿Me está escuchando? No es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque no se puede determinar si es verdad o es falso. Porque para algunos valores de X va a ser verdad y para otros valores de X va a ser falso. Entonces, ¿cómo saber si es verdad o falso? A esto se llama función proposicional. A esto se llama enunciado abierto, ¿no? ¿Por qué es abierto? Porque eso va a depender del valor de X, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de enunciados, los cerrados, que son las proposiciones, y los abiertos, que son funciones proposicionales, ¿no? Las funciones proposicionales, en algunos casos son verdad, y en otros casos son falsos, así como en este, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es una función proposicional, ¿está bien? A ver, entonces no olviden que los enunciados abiertos son funciones proposicionales, no son proposiciones. Para que sea proposición, tienes que determinar su veracidad o su falsedad de manera directa, ¿no? No puede haber dudas. ¿Está bien? A ver. Enzo. Obregón. Profe. ¿Aló? Enzo. Profesor, sí. Ya, listo. En este ejemplo que está aquí, dice, él es un escritor peruano. ¿Eso será una proposición, sí o no? Mm, ¿Será una proposición? Enzo, no me demores mucho. Dime sí o no, nada más. no. No es, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo lo voy a explicar. No es una proposición porque en este caso, esta palabra él, yo no sé quién es él. Si yo supiera quién es él, yo podría saber si es verdad o es falso. ¿Sí o no? Este él puede ser, por ejemplo, Vallejo. Si yo lo reemplazo por ese él por Vallejo y digo Vallejo es un escritor peruano, claro, es verdad. Pero ¿qué pasa si en vez de lo pongo aquí lo pongo a ver, a Unamuno? Y lo pongo, ¿no? Unamuno es un escritor peruano, no, es falso. Entonces, esto de acá no es una proposición, es una función proposicional. ¿Por qué? Porque este él se está comportando como una variable, ¿no? Este es un enunciado abierto. Entonces, hay que saber diferenciar a una proposición de un enunciado abierto, de una función proposicional. Y de otros enunciados que no son ni proposiciones ni son funciones tampoco, como por ejemplo ya expliqué, ¿no? Las preguntas, los mandados, los deseos, las exclamaciones, no son proposiciones porque uno no lo puede determinar qué valor tiene, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Por ejemplo, dice Cristóbal Colón es un escritor peruano, eso sí es una proposición, porque Cristóbal Colón para empezar no fue escritor, ¿sí o no? Si me dijeran Cristóbal Colón es un escritor peruano, es falso, pues, ¿no es cierto? Él no ha sido un escritor peruano. Si me dijeran que César Vallejo es un escritor peruano, pues sí es verdad, ¿no es cierto? Entonces, estos sí son proposiciones, pero se refieren a esto, está aquí, ¿no? Los valores de la variable pueden ser muchos. Esto de acá es una función proposicional, que puede ser verdad o puede ser falso dependiendo quién es este él que está aquí, ¿no? Puede ser Cristóbal Colón, puede ser Vallejo, puede ser el que a mí se me antoje. Por eso es que no es una proposición, porque toma varios valores, ¿sí? Bien. A ver, vamos a preguntar un ratito. A ver, Rodrigo. ¿Me escuchas, Rodrigo?
¿Aló, Sí, Rodrigo? profe. Sí, ya está. Rodrigo, lo siguiente, ¿será una proposición? Juan es médico. ¿Será una proposición o no? ¿No? ¿Por qué no? Sí es. Sí es porque Juan va a ser médico o no es médico. ¿No es cierto? Una de las dos es. Y yo puedo decir que es verdad o es falso. ¿Sí? A ver, la siguiente. Yanina, ¿qué hora es? ¿Es una proposición o no? Yanina, ¿es o no es una proposición? Proposición. No, ¿Por, por qué no es proposición? ¿por qué la proposición? Porque no puedo Este, responder con verdadero. porque las preguntas no son proposiciones. ¿No es cierto? Inga, la siguiente expresión será una proposición. No, ¿Por qué? porque no sé cuánto vale A y cuánto vale B. Lógico, no se puede saber si es verdad o es falso, ¿sí o no? Catherine, ¿sabe lo que significa eso, no? El valor absoluto de x igual a 2. ¿Será una proposición o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es ver? ¿Cómo sabes que es una proposición? O sea, eso quiere decir que tú sabes si es verdad o falso. ¿Este es verdad o es falso? No, no, no. No es. No es una proposición, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, Palomino, lo siguiente, ¿será una proposición o no? Cuando te mandan en tu casa, vaya a lavar los platos, ¿será una proposición o no? Nicole, no te vayas. Sí, ¿Sí? ¿Es una proposición? Diga, no tengan temor, ustedes decir, no. Sí. Ya vuelvo a repetir, equivocarse no es ningún delito. profesor, sí, le estoy diciendo sí. Ah, sí, ya está. Falso, no es una proposición. Porque vuelvo a decir, ¿no? Los mandados. Esta es una orden, ¿no? Los mandados, las preguntas, las exclamaciones, no son proposiciones, no son proposiciones. Esto de que es una exclamación, es un mandado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Para que sea proposición tiene que ser determinar fácilmente su verdad o su falsedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, este, por ejemplo, ¿no? El que está ahí, ¿sí? Niger, ¿es verdad o es falso? Niger, ¿en qué está distraída Niger? Esto de acá, ¿es una proposición o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Si es una proposición, entonces tú puedes saber si es verdad o falso. ¿Es verdad o es falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque el presidente, ¿quién es? Sagasti. Sagasti, ¿no es cierto? Bien, entonces no olviden, las proposiciones tienen esa propiedad. Se pueden saber si es verdad o es falso. Ahora, a esto de acá se llaman proposiciones, las que son proposiciones, ¿no? Son proposiciones simples, ¿no? Pero generalmente las proposiciones vienen en forma compuestas, enlazadas, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Luis y Nancy son amigos. Acá hay dos proposiciones, ¿no? Este y se llama conectivo.
los conectivos lógicos enlazan a dos o más proposiciones simples, ¿no? Entonces, hay proposiciones que son simples, que no tienen conectivos, y hay otras proposiciones que se llaman compuestas que llevan conectivos, como este, por ejemplo, ¿no? O cuando yo digo, mi bandera es roja o blanca, ¿no? El conectivo sería la letra O, ¿no? ¿Está bien? Entonces, dependiendo que... Un ratito voy a borrar esto. Dependiendo cómo está escrita la proposición, puede ser simple o puede ser compuesta, ¿no? Entonces, los conectivos lógicos son palabras que enlazan a las proposiciones. ¿Está bien? Los conectivos lógicos son palabras que enlazan las proposiciones. ¿Sí? Un ratito. No sé por qué se me ha cerrado la... Un momentito, espérense. Ya, ahora sí. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Estaba indicando que los conectivos son palabras que enlazan las proposiciones, las unen y pueden hacer cambiar de valor a la proposición. Eso va a depender cómo se están enlazando, ¿no? Un ratito voy a borrar esto. Ya, ahora sí. Listo. Los principales conectivos están acá en este cuadrito. ¿Sí? La negación, que su símbolo es una pequeña ondita. La conjunción o y, no es la palabra y que ustedes manejan. La disyunción, que es esto, parece una V chiquita hacia arriba, que es la palabra o, ¿no? El triangulito, que es la disyunción exclusiva o fuerte, que después yo voy a explicarle uno por uno, ¿no? Es el o fuerte. El condicional, que es el entonces, ¿no? Ustedes lo conocen por matemática, entonces. Y el bicondicional, que también ustedes lo conocen, es sí y solo sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, lo vas a encontrar así, de forma matemática. Esto niega la proposición P. ¿Cómo se lee? No P. Esto es P y Q. P o Q. P o P o Q. Es diferente, miren, ¿ah? Este es el entonces. P, entonces Q. Si se acaba si sale el Zoom, ustedes vuelven a ingresar igualito, como han ingresado en la primera vez, así ingresan por pilares. ¿Está bien? No hay ningún problema. Lo vuelven a ingresar nomás. Y el que está acá, que significa P y solo sí, Q. ¿Está bien? Cada uno de ellos se llama conector, los conectores lógicos, ¿sí? Porque conectan, pues, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el primerito, con la negación. Cuando ustedes tienen una proposición cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer que Juan es médico, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una proposición que dice Juan es médico.
Si yo le coloco a esa proposición una ondita delante, lo niego. O sea, y digo, Juan no es médico, ¿no? O sea, niega la proposición anterior. ¿Sí? Si la proposición anterior era verdad, cuando yo la niego se vuelve falso. Se le cambia el valor contrario. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, mírenme. Dice, no es cierto que Juan sea médico. Aquí, esta partecita que está acá significa la negación. ¿Sí? No es cierto que Juan sea médico. La proposición es, Juan es médico. Y cuando yo lo niego, ya tiene otro sentido ya. No es cierto que Juan sea médico. ¿No es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, en el siguiente, dice, la papa no es oriunda de Europa. La proposición es que la papa es oriunda. Es falsa, ¿no es cierto? La papa es oriunda de Perú. Si yo pongo que la papa es oriunda de Europa, eso es falso. Pero si yo lo niego, ¿qué significa? Que la papa no es oriunda de Europa y ahí se convierte en verdadera, ¿sí o no? ¿Está bien? Acá la proposición se convierte en verdadera. La proposición anterior era la papa es oriunda de Europa. Eso es falso, ¿sí o no? Pero si yo le coloco el conectivo negación, ya no se lee que la papa es oriunda de Europa. Se lee que no es oriunda de Europa y eso se convierte en verdad, ¿no es cierto? Bien. La proposición negación tiene solamente dos valores. O es verdad o es falso. ¿Sí? Si la proposición original es verdad, la negación es falsa. Si la proposición original es falsa, la negación es verdadera. ¿Qué hace la negación? Cambia el valor, lo hace cambiar y el significado también, ¿no es cierto? Si estamos de manera matemática, pues así con letritas nomás. Pero si estamos de manera verbal, la escritura, la lectura tiene otro sentido, ¿no? Ya le estoy explicando. Cuando uno le coloca el negativo, automáticamente cambia de sentido la proposición. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes encuentren las proposiciones de manera verbal, no van a encontrar la palabra no nomás. Hay palabras que son equivalentes. Acá está. La palabra no, ¿no? Lo van a escuchar así. No, o no es verdad que, o es falso que, o no ocurre que, o no es el caso que. Todos estos son equivalentes al conectivo negación. Todos. Entonces, dependiendo cuál sea mi texto que yo tenga, yo me tengo que acordar de esto, pues, ¿no es cierto? Basta que lo niegue, esa es una negación, ¿no? ¿Sí? La conjunción, o sea, el conectivo que está acá, o el y, ¿no? La palabra y. Su símbolo es una V invertida chiquita. ¿Está bien? Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante un conectivo y, ¿no? Se llaman proposiciones conjuntivas. Esta es una proposición conjuntiva. Esta es una proposición negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está anexo a un conectivo negativo. Esta es una proposición conjuntiva. ¿Por qué es conjuntiva? Porque está unido con el conectivo y, o de la conjunción también se le llama. Acá hay dos proposiciones. La proposición P, que Juan es futbolista, y la proposición Q, que Ana es voleibolista. Si yo los uno mediante este conectivo, ¿cómo lo leo? Juan es futbolista y Ana es voleibolista. ¿No? Ahora, eso va a depender del valor de verdad de cada uno de ellos, pues, ¿no es cierto? Acá tengo otro ejemplo. Dice, Paolo Guerrero jugó en Corinthians y en el Flamengo de Brasil. ¿Quién es la primera proposición aquí? La primera proposición es que Paolo Guerrero jugó en el Corinthians. Todo esto que está aquí, jugó en el Corinthians. Esa es la proposición P, digamos. Y la otra proposición es que Paolo Guerrero jugó en el Flamengo de Brasil. Esa es la proposición Q. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo represento todo esto? Así, P y Q. Así, ¿no? Este P ya sabes qué significa y este Q ya sabes lo que significa. Entonces, muchas veces la proposición nosotros lo llevamos de manera simbólica para trabajarlo matemáticamente, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de ahí lo podemos regresar a escribir nuevamente dependiendo qué cosa es lo que sale aquí. ¿Sí? Ahora, como acá hay dos proposiciones, entonces ya tengo varias situaciones. Por ejemplo, ¿no? Si él es verdad y él es falso, ¿qué va a pasar acá? O él puede ser falso y él verdad. ¿Qué va a pasar acá? O los dos pueden ser verdaderos, ¿no? ¿Qué va a pasar? O los dos pueden ser falsos. ¿Qué va a pasar? Entonces, dependiendo del valor de cada uno de ellos, la proposición tiene un resultado. Ese resultado está en esta tablita que está acá.
Esas tablitas son las que ustedes tienen que aprendérselo de memoria, ¿no? ¿Sí? Esa es su chamba de ustedes, aprenderse de memoria esto que está aquí. Mira, estas proposiciones conjuntivas son verdaderas solo cuando las dos son verdaderas, cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si las dos son verdaderas, la proposición conjuntiva es verdadera. En cualquier otro caso es falso. ¿Entienden? En cualquier otro caso es falso. Entonces, si las dos son verdaderas, verdad. Si una es verdad y la otra es falsa, la proposición es falsa. Si una es falsa y la otra es verdad, es falsa. Y si las dos falsas, es falsa. ¿Cuándo es verdad? Solamente cuando las dos son verdad. Eso tienes que acordarte. Las proposiciones conjuntivas son verdaderas solo cuando las dos proposiciones componentes son verdad. En cualquier otro caso es falso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué palabras equivalentes tengo para el i? ¿No? Yo no solamente no puedo decir que Juan y Ana son amigos. De otra manera también lo puedo decir, ¿no? Puedo usar las palabras pero, sin embargo, además, no obstante, aunque, y así, etcétera, ¿no es cierto? Son palabras equivalentes al conectivo i. Usted tiene que saber reconocerlo porque le van a decir, a ver, traduce al lenguaje matemático todo lo que está escrito ahí. Entonces tienes que usar letras, así como acá, ¿no es cierto? Todo esto que está en forma verbal lo tienes que transformar así, a letritas, ¿no? Utilizando símbolos matemáticos. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos dos conectivos. El negativo, ¿no? Que niega la proposición, le cambia el valor de verdad. Si es verdad, lo cambia a falso. Y si es falso, lo cambia a verdad. Y la proposición conjuntiva, que va a depender del valor de cada una de ellas, ¿no? Este tipo de proposiciones son verdaderas solo cuando los dos son verdad. En cualquier otro caso siempre va a salir falso. ¿Está bien? Continuamos. La disyunción débil o el o. El o tiene doble sentido, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo digo que Juan es médico o ingeniero, para que sea verdad la proposición, ya basta que Juan sea ingeniero y es verdad, porque yo estoy diciendo que es doctor o ingeniero. Uno de los dos, ¿no es cierto? Y si es ingeniero también es verdad. Y si es doctor también es verdad. Y si tiene las dos profesiones también es verdad. No excluye, ¿se dan cuenta? No excluye que sean las dos cosas. Pero ¿qué pasaría si yo digo Juan es hombre o mujer? ¿Podría ser las dos cosas, Juan? No, pues, ¿te das cuenta? Entonces, hay situaciones donde el o funciona de manera débil, puede darse las dos cosas, pero hay situaciones donde el o funciona de una sola manera, no puede darse las dos cosas, porque Juan no puede ser hombre y mujer a la misma vez, ya sería transforme, ¿no es cierto? Entonces, o es hombre o es mujer. Entonces, dependiendo en qué caso yo estoy, la disyunción puede ser débil cuando se pueden dar los dos casos, o puede ser fuerte cuando se da uno de los dos casos, ¿sí? Ya eso es cuestión de que ustedes sepan leer lo que está escrito, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, o bien Manuel juega, o bien estudia. ¿Qué me está indicando eso? Que hace uno de ellos nomás, no que hace los dos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si fuera solamente que Juan juega o estudia? No me dice que haga uno de ellos. Puede jugar o puede estudiar, ¿no? Entonces, tienen que ver cómo está escrito la estructura, ¿está bien? Entonces, en este caso, la disyunción débil, cuando, acá tengo un ejemplo, ¿no? Dice, ¿Roberto es contador o Roberto es economista? Acá no me excluye nada, ¿sí o no? Yo puedo indicar que él puede ser contador, o puede ser economista, o puede ser los ambos, no hay ningún problema, ¿no? A este tipo de proposición compuesta